Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Somos bendecidos, hermanos, porque tenemos el privilegio de estar en el altar de Dios. Estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios eterno, a un Dios poderoso, a un Dios que sana, a un Dios que liberta. Bueno, esa es la bendición que tenemos nosotros, hermanos. Cuando tenemos que hablar de Dios, hermanos, hay tantas cosas poderosas que hablar de Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Dios bendiga a toda la congregación que estamos acá congregados, hermanos, con el objetivo de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí es un privilegio maravilloso, hermanos, leer la palabra del Señor en esta hora. Lo vamos a hacer porque ya le adoramos a través de coros, de alabanzas. Ahora queremos, hermanos, oír el mensaje del Señor. Vamos a buscar el texto que aparece en pantalla. Éxodo capítulo 14, el versículo 13. Amén. Amén. Leemos hasta el 25. Leemos esta palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en su ejército, y en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en todos sus caballos. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y lumbrera a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volviendo el mar en seco, las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y teniendo de las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea contra los egipcios. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, y tenemos un tema: el Dios que necesitamos. Ese es el pensamiento en esta maravillosa hora. Yo siento, hermanos, que todo ser humano necesita a un Dios poderoso. Todo. ¿Por qué no decir un país necesita, hermanos, ser gobernado por el Dios poderoso? La gente, es decir, los hombres, hermanos, se han creado dioses, diositos. Esos son diositos.
El Dios de la Biblia es Dios todopoderoso, arriba en el cielo y en la tierra. Amén. Que lo escuche lo que estamos diciendo, hermanos, la religión popular, que lo escuche, pero con garantía decimos, el Dios de la Biblia es el Dios que nos ha dado la vida. El Dios de la Biblia es que ha creado el universo. El Dios de la Biblia es que ha creado todo lo que nosotros miramos a nuestro alrededor. Él es el creador y a Él le adoramos y a Él le glorificamos. Se está viendo una noticia, hermanos, no sé si ustedes la han visto. En México, hermanos, ahora ya es un delito hablar contra la Virgen de Guadalupe. Hay una actriz o una cantante muy famosa que la han detenido porque dijo que la Virgen de Guadalupe, eso no tenía que dársele reverencia, sino que era una imagen. Era un pedazo de hierro, incluso hasta Bukele tuvo que referirse a eso también. Y lo dijo, eso es un pedazo de hierro, ¿quién puede? Entonces, fíjese que es bien peligroso esa cuestión. Sí, es peligroso. De México acá yo creo que está cerca, solo hay que pasar Guatemala. Este es un país de por medio. Entonces, ojalá primeramente Dios que eso no vaya a venir a afectar acá también, es decir, a cambiar y vayan a cambiar constituciones y a formalizar esas cuestiones, que Dios nos ayude. Entonces, necesitamos a un Dios, hermano, vivo. Amén. Sí, necesitamos a un Dios vivo. Cuando usted oye, hermanos, hablar del Dios que el ser necesita, no estamos hablando de los dioses, o decíamos, de los diositos creados por los seres humanos. De los dioses que son movidos, hermanos, es más, el mismo ser humano los arrastra. ¿Sí? De los que no oyen, no palpan, no sienten nada, pues esos son diositos. Pero al Dios que usted y yo reverenciamos, el Dios que nosotros tememos, Él es el Dios eterno, Él es el Dios de toda honra y de toda gloria. A Él sí le debe de temer. La Biblia dice, porque los dioses de las naciones son ídolos, mas Jehová hizo los cielos y la tierra. Entonces necesitamos, hermanos, en este planeta, necesitamos, hermanos, a un Dios poderoso, como lo que hemos visto, hermanos, en la Biblia, como lo que hemos, hermanos, leído en la palabra de Dios, el Dios que nos enseña la Biblia, un Dios fiel y verdadero, un Dios tan temible. Sí, porque fíjese, hermanos, que hay que ver las cosas como Dios hace sus juicios también. Hace poco la noticia que se dio, hermanos, del estado de California, hermanos, que habló contra Dios. Sí, 2 días después se le vino como un diluvio. Sí, y eso es por lo más, hermanos, lo más relevante, lo más nuevo. Contra Dios no hay quien pueda ganarle. Es decir, el Dios que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, no hay oposición. Él es el Todopoderoso. Él es, hermano, invencible. Amén, bendito el nombre del Señor. El Dios que nosotros necesitamos, hermano, lo hallamos en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña. Pero quiero, hermano, ver lo que vemos acá en esta historia del pueblo de Israel. Los hijos de Israel, hermano, todos sabemos que habían tenido su cautiverio en Egipto. Es más, Moisés, hermanos, es el líder de Israel, que Dios lo llamó desde Horeb cuando andaba pastoreando las ovejas de su suegro. Dios lo llamó desde una zarza que ardía. ¿Ha leído usted esa historia, verdad? Amén. Desde una zarza que ardía, Dios lo llamó. ¿Sí? Dios lo llamó. Y si vemos el nacimiento, ¿dónde fue que nació Moisés? Moisés nació en Egipto. Sí, él era hebreo, pero nació en Egipto. Debido a decíamos que había estado cautivo, su tiempo de cautividad estuvo como 400 años en Egipto. Y sus padres eran Amram y Jocabed. Esos eran sus padres. Y el nacimiento de ellos, pues la historia, hermanos, es bastante larga, pero nosotros la conocemos. Él tuvo, hermanos, una persecución. Es decir, el rey puso, hermanos, un decreto. Es decir, que los mismos egipcios tuvieron miedo
de que el pueblo de Israel, es decir, los esclavos, porque mire, si decimos, a ver, hermanos, el pueblo de Israel es bendecido donde quiera. Donde quiera. Yo he visto, he leído la Biblia y yo sé que el pueblo de Israel, hermanos, nadie lo puede maldecir. No, nadie. Nadie se puede oponer contra la... Es bendecido. Y en Israel y en Egipto estaban, hermanos, es decir, los consejeros de Faraón habían visto que los israelitas, hermanos, se multiplicaban. Sí, con hijos que no se dijeran, las familias iba a decrecer hijos y venían otros y se levantaban, y que no se dijera, hermanos, en la reproducción lo que crecía en cuanto a ganadería, porque el pueblo de Israel eso ha sido, hermanos, lo que ha trabajado la ganadería y la agricultura. Entonces, ellos miraban que crecían, y debido a eso dijeron, hermanos, no vaya a ser que ellos, si ellos los dejamos que desarrollen, vengan nuestros enemigos a pelear con nosotros y ellos al ver a sus enemigos se unan. Es decir, desde entonces le han tenido pavor a los israelitas. Desde entonces, desde allá viene esa persecución. Desde allá, hermanos, vienen que los han querido exterminar. Sí, y pero dijeron ellos, pongámoslo, tareas difíciles, pongámoslos a hacer ladrillos, pongámosle esto, pongámoslo otro, para que no se reproduzcan. Y yo estaba viendo que entre más tareas le ponían, más abundaba la bendición. Amén. Hermano, entre más usted y yo trabajemos, las bendiciones van a abundar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, con eso querían quitar, hermanos, de que ellos no fueran bendecidos, no fueran prosperados. Israel llegó a ser bendecido y prosperado, hermanos. Y aquí tenemos el caso que cuando Moisés llegó, hermanos, a interceder por Israel, por los hijos de Israel ante Faraón, en la vida de la juventud de Moisés, vemos, hermanos, que Moisés hizo cosas, hermanos, ilegales, se puede decir, en Egipto, debido a eso que hizo, porque él miró que estaban maltratando a uno de sus hermanos, quiero decir. Y Moisés, hermanos, de su nacimiento fue tan complicado porque la mamá, Jocabed, lo tuvo escondido por 3 meses. Y yo estaba pensando en eso, para esconder un niño 3 meses es difícil. Sí, es difícil. Imagínense para cuando quiere pecho y el niño llora, pues. Eso es difícil. La providencia de Dios, hermano, aquella mujer lo escondió y allí llegó un momento que no pudo esconderlo, le hizo alguna canastilla y lo fue a poner al río y puso a su hermanita María que estuviera vigiándolo. Sí, a ver quién iba. Y hermano, por la providencia de Dios va nada más ni nada menos que la princesa, la hija del faraón, bajó al río y halló a aquel niño que lloraba, lo recogió. Es decir, hermano, yo pienso que todo lo que vemos, que estamos narrando, yo estoy viendo de que Dios tenía un propósito para Moisés. Y el propósito de Dios que tenía para Moisés iba a ser el libertador de Israel. Ese era el propósito. Quiero decir, muchas veces para nosotros, hermanos, nosotros no vemos los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es que no los podemos ver, pero a medida del tiempo los vamos dando cuenta que va corriendo y los vamos dando cuenta, este es el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Y una de las razones quiero explicar, hermanos, yo he tenido unas complicaciones de salud. Sí, se me nota todavía. Y un jueves de estos a mí me correspondía predicar, yo me estaba preparando con el bosquejo y tuve que hablar con el hermano José Maciste, le dije no estaba en capacidad de hacerlo porque estaba con problemas en la garganta, todavía está. Y ahora estaba, hermanos, todavía no estaba y estaba entre eso. ¿Cómo hago? ¿O sí o no? Pero yo me pongo a pensar y digo, me toca hacerlo porque no sé qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. A veces, hermanos, la cobardía hay que dejarla a un lado. ¿Sí? A veces la cobardía hay que tirarla. Amén. Y todo que sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Hablemos del Dios que nosotros necesitamos. Vamos a ver, hermanos, cuál es el Dios que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos a un Dios que nos dé seguridad. ¿Sí o no, hermanos? Sí, que nos dé seguridad. Es lo que nosotros necesitamos. Estar seguro. Yo duermo las 24 horas del día, no.
Yo duermo, hermano, 8 horas porque es lo recomendable. Sí, decíamos los otros días, hay quien, hermano, se preocupa por comprar camas de, no, hombre, lujo de cama. Sí. ¿Y el sueño lo tiene? Sí, perdido. Sí, no tiene sueño. ¿De qué sirve para estar sentado ahí? Sí, no es que no sirve de nada. No sirve, es. Entonces, lo bueno es que aunque no tenga buena cama, una chinchorrita puede ser, pero uno con sueño, hasta en una vara se puede dormir. En una tabla, en el suelo. Sí, hombre, se duerme uno y feliz. Y amanece otro día, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles, jueves, y lo gozamos. Amanecemos felices. Pero la seguridad que Dios nos da, hermanos, la seguridad, yo digo, pienso esto, la seguridad que Dios nos da a nosotros, siempre yo saco esto, hermano, porque fíjate que me pongo a pensar cuánta gente, hermano, anda con temor de la vida. ¿Sí? Tiene temor subirse al autobús, tiene temor bajarse del autobús, tiene temor de esto, tiene temor de lo otro. Necesita, hermano, que guardaespaldas, que lo anden guiando, que anden. Nosotros no necesitamos nada de eso. ¿Se ha fijado que no necesitamos nada de eso? El ángel de Jehová dice acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Es mejor, hermanos, la seguridad que Dios nos da. Nos acostamos, hermanos, y decimos, en paz me acuesto, así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y decimos, tranquilitos, qué precioso es el Señor, qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Démosle una ofrenda de palmas, hermanos. Nosotros necesitamos a ese Dios que nos da garantía en su seguridad. Sí. Veamos el texto que tenemos acá, el versículo 13. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estás firme. Sí, no tengas temor. Es que ve, hermano, que el temor confunde. Sí. El temor no haya, hermano, cuando la persona tiene temor o miedo, no haya qué hacer. Se confundió. Estoy confundido, o hago esto, o hago lo otro. Pero acá Moisés, hermano, con un carácter tolerante, porque el pueblo se había puesto, hermanos, a una manera intolerante, porque cuando miraron que iban los egipcios, que iban a exterminarlo, que iban con espadas, con sus carruajes, con caballería. Ellos dijeron, ¿para qué nos has traído aquí al desierto? Para que muramos por la espada de los egipcios. Hay veces que muchas veces, hermanos, las cosas nosotros las miramos tan grandes, pero no miramos al Dios tan poderoso que tenemos a nuestro lado. Qué grande es el problema, qué grande es Dios. Ese es el Dios que nos da la seguridad y que nos da la garantía, hermanos. Vosotros van a estar tranquilos, ustedes no van a estar quietecitos. Jehová peleará por vosotros. Hay veces, hermanas, que hay decaimiento por cosas de la vida, momentos difíciles que se han pasado en la vida. Oscuridad, hermanos, que siempre debemos de pensar que el problema que tengo pueda que sea grande, pero el Dios que usted y yo tenemos es más grande que el problema que tenemos. Ese problema no puede superar, hermano, a mi vida, no puede tomarle ventaja. El Dios que nosotros tenemos sí puede tomar ventaja porque Él es el poderoso. Él nos da la seguridad, hermano, la garantía y su seguridad. Vosotros estáis tranquilos, ustedes están tranquilos. En el Salmo 91, quiero, hermanos, buscar el Salmo 91, el versículo 4. Salmo 91, 4, veamos el versículo. Amén. Mire lo que dice este salmista, el verso 4. Vamos a ver el 3, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste de destructuras. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es Jehová. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande
en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El versículo 8 dice, ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Es la garantía que Dios nos da a través de su seguridad. Aparece Él. ¿Quién dice Él? Ni siquiera dice voy a enviar. Él. Eso se le llama, hermanos, una seguridad personal. ¿Sí? Directamente Él. Ni siquiera va a enviar. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Cuántas cosas se han pasado, hermanas? Aquí hay hermanas, bueno, estaba viendo a la hermana Eddie, Dios bendiga a la hermana Eddie. Y no solo ella, han habido hermanos que han pasado momentos difíciles. Pero la hermana, la esposa del hermano Luis, la hermana Marina, es por mencionar los que están acá. Yo sé que hay más de los que no han venido. Pero en el momento que estuvieron pasando ese proceso, en ese momento, muy difícil. Muy difícil, pero Dios siempre dijo, ahí estoy yo. Siempre Dios prometió su palabra. Siempre Dios, hermano, ha prometido y cumple lo que Él ha prometido. Gloria a Dios. Y por eso digo, en que sea, hermano, con qué problemas en la garganta, aunque sea con esto, pero es necesario publicar de la grandeza de lo que Dios hace. Y de lo que Dios, hermanos, de lo que estamos hablando, de lo que Dios hace, no lo hacen los diositos. ¿Para qué no? Ay, hombre, por el amor de Dios. Sí, hombre. Ese es el Dios que nos da la seguridad. Dice, ustedes, dice Moisés, estén tranquilos. Ustedes confíen. A veces nosotros no confiamos en Dios. Sí, a veces nosotros no confiamos en Dios. Y Dios nos quiere bendecir, y Dios nos quiere dar de su poder, y Dios nos quiere dar de su fortaleza, y Dios quiere levantarnos, hermanos. Dios quiere darnos la victoria. Nosotros no confiamos. Sí, no confiamos. Confiar en Dios es, hermanos, como tirarse de un abismo a ojos cerrados. Eso es confiar en Dios. No estamos diciendo que hay que irse, que no. Es algo, hermanos, es un ejemplo. Dice el texto acá, y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. La seguridad de Dios. Eso es lo maravilloso. Y aquí cantamos un coro muchas veces, mi vida está segura en Dios. Cantamos esa alabanza. Es que nuestra vida, hermanos, ¿en quién está segura? En nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros le adoramos, por eso le alabamos. Amén. Muchas veces yo he escuchado personas que dicen, hermano, cuando se les pregunta, ¿y tú vas a la iglesia? Sí, allí estoy yendo por... A veces dicen que es por la mujer, dicen. Sí. La otra dicen, es que por los vicios. Sí, como que fíjese que yo estaba pensando en eso y digo, el Dios que nosotros necesitamos, porque no es Dios que nos necesita a nosotros, somos Dios, nosotros que necesitamos de Dios. ¿Sí? Nosotros somos los necesitados. ¿O no cree usted que somos necesitados de Dios? ¿Cómo no? Sí, necesitamos de Dios. Necesitamos de su seguridad. Necesitamos de su amor. Necesitamos esa protección maravillosa de Dios. ¿Sí? Nosotros rayamos con esto, pero en el momento de la pandemia, hermanos, mencionamos porque es lo reciente que se ha pasado y se ha superado. ¿Cuál era el temor que nosotros teníamos? Oh, Dios, de tu poder, danos fuerzas. Dios poderoso, que esto, que lo otro. Aquí estamos, hermanos, dando testimonio del Dios que nosotros necesitamos. El Dios que nos da hermano, su seguridad, que nos da, hermano, sus promesas, y Él cumple lo prometido. Número 2. Déselo al Señor, hermano, para la honra y la gloria del Señor. Necesitamos el Dios que nos oye y nos responde. Amén. Es que necesitamos. Pregunto, ¿alguna vez Dios no le ha respondido a usted? Sí, muchas veces.
Sí. El versículo 15 dice, entonces Jehová dijo, oiga esa palabra, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú extiendes tu mano. Vamos a ver. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Ah, qué bonito, hermano, todavía dándoles protección. Todavía Dios guardándolo. Todavía Dios, hermano, acá decimos el Dios que nos responde, porque acá aparece la palabra, dice, ¿y tú por qué clamas a mí? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? A veces nosotros, en la adversidad, hermanos, nosotros los quejamos con Dios. A veces nosotros los quejamos con Dios, a veces nosotros quizás culpamos a alguien. A veces queremos culpar a Dios. Sí. Y fíjese que hay que analizar esto, porque hay que hacerlo. Muchas veces estamos hablando acá, hermano, que lo que necesitamos nosotros es el Dios que nos oye y que nos responde. Porque de nada sirve, hermano, estar clamando y clamando y clamando y que no se nos responda. ¿Sí? No, de nada sirve. Nosotros tenemos a un Dios que nos escucha. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no las conoces. Y gloria sea al Señor, hermano, que clamamos a Dios y nos oye y nos responde. Hay un salmo que dice, hermanos, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Ese es el Dios poderoso. Amén. Ese es el Dios que yo necesito, el Dios que necesitamos nosotros, los seres humanos. Sí, ya lo que decíamos al principio, no, nosotros, no. ¿Cuáles de las hazañas que habrán hecho, hermanos, los ídolos? Ninguno. Sí, ninguno. Ahora, ese es el Dios, hermanos, que nosotros adoramos, que escucha la adoración. Siempre voy a decir, hermanos, siempre voy a decir, a Dios hay que adorársele. A Dios hay que adorarle. Sí. A Dios hay que adorarle. Y usted dirá, hermano, ¿y por qué tanto exigen la adoración? ¿Y por qué esto y lo otro? La adoración, hermano, en la adoración va manifiesto, hermano, lo agradecido que yo estoy con Dios. ¿Se entiende, hermano? Cuando yo adoro, hermano, cuando yo adorar, yo estoy agradecido, dándole gracias, Señor. Como vino el leproso aquel ante Jesús, brincando, dice que vino postrado delante de Jesús, dando gracias a Dios. Cuando vengamos al culto, vengamos preparados. Oremos, digámosle, Señor, aquí vengo delante de ti, Señor. Usa mi vida como un instrumento para alabar y adorar tu santo nombre. Usa este pueblo. Sí, que los demás vean que hay un pueblo jubiloso, que hay un pueblo victorioso, que hay un pueblo que adora al Dios invencible, que hay un pueblo que adora al Dios de la gloria, hermano. Que sepa la gente que aquí en este caserío hay una iglesia de poder porque tenemos a un Dios de poder. Sí, no nos podemos quedar callados, hermanos. No se puede. Es que Dios escucha la adoración. Decíamos que el Dios que nos escucha, porque también tiene que ver eso. Dios escucha la adoración. Y cuando no estamos adorando, hermano, Dios nos va a estar pidiendo. ¿Y qué pasa? Y la adoración los va a estar reclamando eso. Dios nos escucha, también nos responde. Pero hay algo que hay que ver también, hermano, con respecto a esto. Porque decíamos, hay veces que estamos clamar y vamos orando y oración tras oración y va y esto y lo otro y nosotros no miramos cambio. Hay que, bueno, el hermano José Maciste predicaba el domingo la voz de la conciencia y allí a eso se le llama acto de evaluarse. ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? Mire, si vamos a ver, hermanos, cómo está funcionando acá el principio, vemos en el primero, hermanos, Dios clama a Moisés.
¿sí? ¿Y por qué cree que Dios, hermanos, Dios le respondió a Moisés? Porque Moisés, hermano, estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Es decir, estaba obedeciendo su palabra. Porque ese es un problema, hermano. Puede ser de que yo estoy, Señor, sáname, Señor, esto, Señor, lo otro. Y ese es un problema. El Señor no está contento conmigo porque yo estoy desobedeciendo sus mandatos. Sí, ese es un problema. Y ese no es culpa de Dios, esa es culpa mía. Eso es lo que decía el hermano José Macista el domingo. Eso no tiene nada que ver, hermano, con Dios, y Dios a todos los ama. Sí, a todos nos ama. Eso tiene que ser mi vida personal. Ni culpar a los demás hermanos. Soy yo el del problema. Sí, soy yo. Entonces, veamos eso, hermano, cuando no suceden las cosas, porque cada quien, hermano, nunca va a desear, hermano, o se pone a hacer algo y él se pone a hacer una casita y está pensando que esa casita la va a hacer y que quizás va a comenzar y no la va a terminar. No, él dice va a hacer la casa y sí, terminada. No. Aquí, hermanos, hay que pensar y autoevaluarnos, pero primeramente yo tengo que pedirle perdón al Señor. Hay una palabra que hacía Job, estaba viendo eso, hermanos, que dice Job en su primer capítulo, todos los días dice, hacía holocausto. ¿Por quién? Hacía holocausto por sus hijos. Sí, todos los días hacía holocausto por sus hijos. No vaya a ser, oiga eso, quizás ellos hayan pecado. Mire cómo es eso. Es decir, él hacía holocausto por el pecado, hermanos, sea que ellos hubiesen pecado o sea que no. Así es el detalle. Sí. Pero yo voy a santificarlos. Yo voy a interceder. Sea que no, hermanos, porque muchas veces nosotros somos conscientes de esos. Nosotros somos conscientes de eso. Nosotros fallamos. Los que estamos expuestos nosotros, hermanos. Y se ha fijado que el mundo, hermanos, está sobre de nosotros. La gente, hermanos, sobre de nosotros, y a nosotros nos tilda que esto y lo otro, y que, porque hay cosas que no las hacemos bien. Entonces, veamos eso. Cuando sintamos, hermanos, que Dios se ha alejado, o yo me he alejado de Dios, porque yo siento que eso no es que Dios se ha alejado, sino que yo me he alejado de Dios. Amén. Versículo, vamos a ver el número, ¿qué? El número 3. El Dios que nosotros necesitamos. El Dios que nosotros necesitamos que nos guíe. Sí, Dios, el Dios que nos guíe. Pensemos, hermanos, esta iglesia tiene un pastor, tiene un equipo de hermanos que cooperan con el pastor, pero eso no tiene que ser todo, tiene que ser el líder principal, tiene que ser el Dios eterno acá en esta iglesia. Sí. Porque si nos ponemos, hermanos, a fuerzas humanas a querer dirigir una congregación, mire, van a haber problemas. Van a haber problemas. Sí, van a haber problemas, hermanos, si no es de uno y del otro. El pueblo de Israel, hermanos, que eran millones y millares de personas y se le revelaban a Moisés, cuántas veces no quisieron apedrearlo. Y si nosotros, esta iglesia, hasta este día, hermanos, estamos, hermanos, trabajando solamente con un equipo de líderes, hermanos, juntamente al pastor, necesita, hermanos, que el líder principal que lidere al pastor, incluso a los líderes y a toda la iglesia, que sea, hermano, el Dios en persona. Versículo 19, vemos, hermanos. Y dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Aquí estaba cumpliendo lo que había dicho Moisés, Jehová peleará por vosotros. Ustedes van a estar tranquilos. Estuve viendo, hermano, en esta guerra que tiene Israel,
Estuve viendo una noticia también de uno de los altos mandos de Irán y afirmó en una entrevista que dio a los medios, hermanos, iraní, dijo que Israel había enviado espíritus a hacer un ataque a Irán. Sí, eso lo manifestó él. Dijo el alto mando, Israel ha enviado espíritus. Mire lo que aparece acá. Ese es el Dios poderoso. Ese es el Dios poderoso que se pone a la defensiva de su pueblo. Ese es el Dios a quien nosotros, hermanos, nos respalda. Sí. Es decir, aquí vemos a Dios presentándonos, hermanos, cómo está la defensiva de su pueblo. Sí. Aquí está Dios, hermanos, mostrándolo cómo Dios intercede, cómo Dios vuelve por su pueblo. En una ocasión Jesús dijo a sus discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero yo he rogado al Padre. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no los hemos dado cuenta, pero el enemigo ha querido arrastrarlos, ha querido zarandearlos, pero Dios ha estado de por medio? Bendito el nombre del Señor. Dios ha estado, hermanos, poderosamente glorificándose en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Ese es el Dios que nos defiende. Y mire, hermano, este es el Dios que debemos de andar publicando, donde quiera que sea. Donde quiera que vayamos, andar hablando de la grandeza del Dios poderoso, porque este Dios no avergüenza hablar de Él. Lo que da vergüenza son los ídolos, pero este Dios es poderoso. Bendito el nombre del Señor. Le adoramos al Señor porque Él es real, porque Él es bueno. Le adoramos, le servimos, hermano, porque Él nos ha dado tantas bendiciones. El pueblo decíamos, el Dios que nos guía es que necesita que guíe esta iglesia. Sí, porque si Dios no va adelante, hermanos, la iglesia agarra otros caminos. El pastor, hermanos, se desvía. Se han visto casos de iglesias, hermanos, que han caído en esa crisis. Que han caído, hermanos, tremendamente en esa crisis. La iglesia, hermanos, donde ve el pastor que ya tiró la manta, la iglesia se queda, hermano, dispersa, no haya qué hacer, hermano, porque como el líder, pero aquí el líder supremo es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que nos va guiando, hermanos, ¿sí? Necesitamos a ese Dios que nos guíe, hermanos, por los peligros que hay, hermanos, en la vida, por los peligros que hay, hermanos, en este mundo. Necesitamos a Él que vaya hermano, guiando. Decíamos, ese es el Dios que representa, hermano, cómo Él nos está defendiendo. Las batallas que nosotros, hermanos, tenemos que guerrear, las luchas que hacemos con oraciones, Dios está, hermano, obrando poderosamente, quizá en su familia, en nuestra casa, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Dios está, hermano, a la defensiva. ¿Cuántas cosas no quiere hacer el enemigo con la iglesia? Pero ahí está Dios, pero ahí está el Espíritu Santo. Necesitamos al Señor que nos guía, porque acá dice, hermano, que cuando venían los enemigos, y fíjese que Israel, hermano, tan rebelde, porque sí fue rebelde, fue que mirando la gloria de Dios que iba adelante, hermano, eso era un gozo maravilloso. Que Moisés en Éxodo capítulo 33, versículos 14, entre unos 2 versículos ahí dice, Moisés le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. No nos saques de aquí. Hemos dicho, hermanos, que para Israel la presencia de Dios en el campamento era indispensable. Sí. Si la nube se movía el pueblo. Si no se movía. Sí. Era indispensable. Entonces, nosotros necesitamos, ¿sí o no, hermano? Necesitamos la presencia de Dios en los cultos. Necesitamos la cobertura de Dios en los hogares. Necesitamos la cobertura de Dios en los cultos de célula. Hay que promover la gloria de Dios. Es que lo necesitamos. Yo necesito, hermano, promover la gloria de Dios en los cultos. Donde quiera que vamos a adorar a Dios. Sí, hay que motivar a los hermanos. Adoremos, hermanos. Adorémosles. Sí. Tratemos la manera
de hacer los cultos bonitos, no para que la gente, hermano, les guste, sino para que el Rey de Reyes se sienta agradado con los hijos redimidos por la sangre del Cordero. Bendito el nombre del Señor. Lo último, hermanos, número 4. Necesitamos a un Dios que se manifieste en el momento oportuno. Necesitamos a un Dios, hermanos, en el momento más necesitado, que Dios se glorifique. Sí. Vamos a ver acá el versículo 25, decíamos. Dice, vamos a leer el 24. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea contra los egipcios. Démosle una ofrenda grande de palmas al Señor. Aquí en esta palabra, hermanos, se cumple lo que Dios le dijo a Moisés. Y yo endureceré el corazón a Faraón para que entre, y yo me glorificaré. Hermano, Dios cumple sus promesas, ¿sí o no? Dios cumple sus promesas. Dios no se queda con nada. Lo que promete Dios lo cumple. Y dice, le dijo Dios a Moisés, entonces yo me glorificaré, endureceré el corazón. ¿Lo endureció? Sí, claro. ¿No ves que después, hermanos, a la mitad iban y se embocaron ellos también al mismo y dijeron a perseguirlos? Y vino Dios, hermanos, de allí, cuando salieron al otro lado, le dice a Moisés, extiende también tu vara. Y cuando vieron, ¿cree usted que cuando gritó este general gritó, hermanos, huyamos, porque Jehová pelea? ¿No cree que fue que vio el ángel de Dios moviéndose, hermanos, ahí? Claro que sí lo vio. Porque dice, hermanos, el texto dice, y sabrá Faraón y todo su ejército que yo soy Jehová, el Dios poderoso. Necesitamos a ese Dios en el momento oportuno. Hermano, no los afligemos la tribulación, la angustia que tengamos que estar viviendo, tener que estar pasando. No los aflijamos. En un momento determinado, Dios va a manifestarse en su vida. Dios va a manifestarse en nuestra vida. Bendito el nombre de Dios. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Ese es el Dios poderoso que yo necesito. Yo necesito, hermano, la cobertura de este Dios maravilloso. Lo necesitamos en nuestra vida. Lo necesitamos en la iglesia. Que hayan cultos de poder, que hayan cultos de unción, que hayan cultos de libertad. Bendito el nombre del Señor. Que hayan cultos maravillosos. Que quedemos, hermanos, entusiasmados de venir a otro culto, porque aquí está la gloria del Rey. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie y oramos al Señor en esta hora. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Pero antes de orar vamos a cantar un coro bien conocido, hermano. Si tú hablas con Dios, las fuerzas cambiará. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansa en el Señor, tus penas quitará. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios. Aleluya, santo es su nombre. Para siempre vive Jehová. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está acá en este lugar. Bendito y alabado es tu nombre, Padre. Oh, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor.
Descansa en el Señor, tus penas quitará, orando. Bendito